Y el norteamericano, habiendo obtenido los peores resultados, sintieron que les había ido mucho mejor que los estudiantes japoneses. Bueno, en pocas palabras, el estudiante japonés tuvo una autopercepción muy negativa de sí mismo, aún cuando le fue mucho mejor que el estudiante norteamericano. Y desde el punto de vista del estudiante norteamericano, a pesar que tuvieron muy malos resultados, que tuvieron resultados inferiores a los del estudiante japonés, ellos sintieron que les fue mucho mejor que a los otros. Ahora, ¿a qué quiero llegar yo con todo esto, mis hermanos, amados hermanos? A que desde una perspectiva personal es muy posible que cada uno de nosotros sintamos que somos algo, sintamos que somos cristianos, sintamos que somos creyentes por el simple hecho que asistimos a una congregación local. Es posible, mis hermanos, examinarse uno mismo y evaluarse según su propia percepción y creer que está bien cuando realmente no lo está. Esa es una realidad en la vida y en el corazón del hombre. O creer estar dentro cuando realmente estamos afuera. Por esta razón las Escrituras nos dicen a nosotros que ninguno tenga un concepto más alto de sí mismo del que debe tener. Mis hermanos, es importante que nosotros evaluemos, meditemos si nuestra teología es la correcta, porque saber un poco de mucho no nos hace dueños ni estar firmes en la verdad. Esa es una realidad, y esto nos podría llevar a tener una falsa percepción de lo que realmente es la verdadera comunión con el Señor. Y esa es la realidad que estaba viviendo la iglesia a los Corintios. Esa es la realidad que tenía la iglesia de Corintios instaurada en su pensamiento. Mire lo que el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia. Segunda a los Corintios capítulo 13, verso 5 al verso 6, dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Más espero que conocierais que nosotros no estamos reprobados. Bueno, mis hermanos, lo que yo les acabo de leer fue una traducción de la Reina Valera, pero siempre es interesante analizar otras traducciones para poder entender un poco mejor el flujo del pensamiento que el autor nos quiere comunicar. Por ejemplo, la LBLA, que es la Biblia de las Américas, dice: poneos a prueba si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. La Nueva Traducción Viviente nos dice: examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Ahora tú ya te estás haciendo una idea más o menos de lo que Pablo quiere tratar o lo que Pablo quiere comunicarnos a nosotros, sus lectores. Por ende, mis hermanos, la iglesia de los Corintios se encontraba en una ciudad muy importante del imperio de Grecia. Se estipula más o menos que era conformada por 650.000 habitantes aproximadamente. Era una ciudad con mucho flujo de personas. ¿Por qué? Porque era una ciudad que servía para el trabajo portuario, era un puerto de la provincia de Acaya. Bueno, esta se caracterizaba por la celebración de las Olimpiadas, por lo cual le añadía
un valor agregado y una importancia tremenda, lo cual hacía atraer al turismo. Muy atractiva era dicha provincia, pero por sobre todo era una ciudad completamente pagana. Lo que llevaba a las personas de aquella ciudad a vivir y llevar vidas completamente desenfrenadas e inmorales en cuanto a su estilo de vida, a tal punto que cuando tú hablabas de que vivías en Corintios, el sinónimo para la palabra pecado era corintianizar. Tú estás corintianizando. Ese era el término que se utilizaba en el primer siglo para referirse al pecado en aquel tiempo, como se usaba como un sinónimo. Y eso es lo que Pablo deja en evidencia cuando escribe en su primera carta a los Corintios. Él dice en su primera carta, capítulo 6, verso 9 al verso 11, no se dejen engañar. Ustedes bien saben que los que hacen lo malo no participarán en el reino de Dios. Me refiero a los que tienen relaciones sexuales prohibidas, a los que adoran a los ídolos, a los que son infieles en el matrimonio, a los afeminados, a los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, a los ladrones, a los que siempre quieren más de lo que tienen, a los borrachos, a los que hablan mal de los demás, a los tramposos. Ninguno de ellos participará del reino de Dios. Y algunos, dice Pablo, y algunos de ustedes eran, tiempo pasado, eran así. Hablándole Pablo a la iglesia de Corinto, ustedes eran así, pero Dios, dice, Dios les perdonó esos pecados, los limpió y los hizo parte de su pueblo. Todo fue posible por el poder del Señor Jesucristo y del Espíritu de nuestro Dios. Bueno, esa fue una lectura de la traducción del lenguaje actual, que es una traducción muy contemporánea, que es para que podamos entender más o menos el contexto de cómo se fue conformando dicha iglesia. Por ende, mis hermanos, el contexto de esta iglesia no era un contexto muy favorable para estas personas o para los miembros de esta iglesia. Tal así que uno de sus miembros estaba con la mujer de su padre, cosa que los gentiles condenaban, pero la iglesia se había permitido cierta licencia para aprobarla dentro de ella. Nadie decía nada, nadie se escandalizaba, pero Pablo, cuando escribe su carta, él dice que al tal ya lo ha juzgado. Entonces, tú te vas haciendo una idea un poco de la clase de iglesia que era la iglesia de los Corintios. Bueno, la iglesia de los Corintios también era una iglesia altamente dividida, a tal punto que Pablo tiene que corregirles y les pide en 1 Corintios, capítulo 3, verso 3 y verso 4, dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pregunta Pablo. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no soy carnales? Ahora, mis hermanos, yo me imagino que cada uno de estos miembros tendrá o habrá tenido sus razones, ¿cierto?, para comportarse de esa manera o considerar a un líder sí y al otro no. Bueno, a tal punto que unos decían, ¿cierto?, bueno, nosotros somos del apóstol Pablo, nosotros somos del apóstol Pedro, bueno, otros son de Apolos. Bueno, y de la misma manera ocurre muchas veces dentro de las congregaciones. Esa es una realidad que se ve muchas veces. Ahora también existía otro grupo, y probablemente también se da, que quiere aparentar ser un poco más espiritual y decían, bueno, nosotros somos de Cristo. Pero cuando tú analizabas sus vidas, no
había evidencia de que ellos habían nacido de nuevo, que había habido conversión en sus vidas. Este fue el problema que tuvo Santiago cuando escribe su carta. Santiago, el medio hermano de Jesús, él oye, él escucha de un grupo de personas que dicen que tienen fe. Pero cuando tú analizas sus obras, cuando analizas el obrar de su fe, la práctica que ellos dicen tener, no hay evidencia de que ha habido una conversión. ¿Por qué? Porque esa falsa autopercepción del hombre que cree que es algo cuando realmente no lo es. Esa falsa percepción que muchas veces tenemos. Santiago escribe en el capítulo 2, verso 14 al 18, dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Mis hermanos, siempre se tiende a tildar o a encasillar este texto que la evidencia de la fe es el simple hecho de ayudar, y no es así, mis hermanos. Eso es caer en un reduccionismo, es reducir el texto. El texto no solo habla de evidencias a la hora de ayudar a un hermano, habla de un servicio constante al Señor en su obra. Una disposición constante al señorío de Cristo y de su iglesia. Pero siempre se usa este texto para juzgar cuando un hermano no puede ayudar a otro o no ayuda a otro hermano. Se reduce el texto. Pero acá la obra que Santiago dice habla del hecho de congregarse constantemente, el hecho de tener comunión con tus hermanos. Eso es igual una obra de tu fe. No solamente el hecho de ir y darle ayuda monetaria o algo a tu hermano, el hecho que tú te congregues constantemente, estés involucrado con la iglesia, eso es igual, es un resultado de una fe verdadera. Amén. Mi hermano, mi hermana, yo no quiero sonar ofensivo el día de hoy, pero el hecho que uno pertenezca a un grupo de WhatsApp, de una congregación, no afirma para nada que alguien es cristiano. La iglesia a los Corintios fue una iglesia completamente inmadura en cuanto a la percepción que ellos tenían de sí mismos. Y tú lo puedes notar alrededor de toda la carta que Pablo escribe a la iglesia. Esta iglesia a tal punto llegó a usar de los dones del Espíritu, dones que ni siquiera eran propios de ellos, sino que eran dados por Dios. Iglesia que estaba conformada por cristianos de origen griego, una cultura que se caracterizaba mucho por lo que es la elocuencia, la filosofía, ¿cierto? El filosofar. Entonces ese apego era muy opuesto a lo que Pablo era. Y eso tú lo ves en la misma primera carta, para que podamos entender la segunda carta que Pablo escribe a los Corintios. Les dice en su primera carta, capítulo 2, verso 1 al verso 5: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría,
sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Bueno, esto nos muestra una cierta incredulidad de parte de esta iglesia. Pablo dice que él no va con palabras persuasivas, no va con las características que tenían los corintios de filosofar. Entonces, entendiendo todo eso, nosotros aquí ya tenemos una iglesia altamente pecaminosa debido a cómo Pablo lo señala. Una iglesia dividida, donde hay división, hay celos y envidia. Una iglesia altiva y soberbia. Creían que sabían mucho dentro de lo poco que ellos sabían. Es a ellos a quien el mismo Pablo les escribe que el mucho conocimiento nos termina envaneciendo. Una iglesia incrédula e ignorante en cuanto al uso de los dones. Pero si hay algo que bien supo hacer la iglesia a los corintios, algo que supo hacer muy bien, fue cuestionar y poner en duda el llamado del apóstol Pablo. A tal punto, mis hermanos, que el apóstol Pablo, cuando escribe su segunda carta a los corintios de una forma muy expresiva, y lo voy a parafrasear, él les dice: corintios, ábranme su corazón, ábranme el corazón, rogando de esa manera. Pablo a los corintios, miren cómo escribe en su carta, segunda carta, capítulo 6, verso 11. Nuestra boca, oh Corintios, os ha hablado con toda franqueza. Nuestro corazón se ha abierto de par en par. No estáis limitados por nosotros, sino que estáis limitados en vuestros sentimientos. Ahora bien, en igual recursividad, os hablo como a niños. Vosotros también abrid de par en par vuestro corazón. Mis hermanos, la iglesia de los corintios cuestiona al apóstol Pablo, cuestiona el llamado de Pablo, pero Pablo les escribe con mucho amor. La iglesia rechaza a Pablo por sus palabras duras, pero él les ama de una manera genuina. Pablo es tan cuestionado, mis hermanos, que se le llega a decir que él era severo por carta, pero que en presencia no reflejaba lo que sus cartas dictaban. Capítulo 10, verso 1, dice: y yo mismo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y la benignidad de Cristo, yo, que soy humilde cuando estoy delante de vosotros, pero osado para con vosotros cuando estoy ausente. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que ser osado, con la confianza con que me propongo proceder resueltamente contra algunos que nos consideran como si anduviéramos según la carne. Hasta este momento, nosotros tenemos a un Pablo, a un apóstol Pablo altamente cuestionado y rechazado por la iglesia de Corintios. Un Pablo acusado, rechazado, cuestionado, su llamado, su ministerio. Pero Pablo sabe bien dónde él está posicionado. Pablo sabe bien la carrera que él ha llevado. Sabe bien cómo ha corrido. Pablo conoce su fe. Y no solo conoce su fe, sino sabe que también él practica su fe. Entonces él ahora, finalizando esta carta, le devuelve ya, por así decirlo, el pase o la pelota, como en el buen vulgar, a sus lectores. Ahora yo te pregunto, ¿dónde estás tú posicionado? ¿Dónde estoy yo posicionado? ¿Dónde estás el día de hoy? ¿Cuál es tu realidad el día de hoy? Pablo dice, según Corintios capítulo 13,
versos 5 y 6, poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. ¿O no os reconocéis a vosotros mismos de que Cristo está en vosotros, a menos de que en verdad no paséis la prueba? Mas espero que reconoceréis que nosotros no estamos, hablando Pablo, reprobados. Es aquí donde el tema ya se empieza a poner un poco sensible, mis hermanos, y delicado, pero muy importante. Si en este momento tú y yo tuviésemos que partir a la presencia del Señor, ¿cuál sería nuestra condición? ¿Cuál sería tu condición? ¿Estás dentro? ¿Estás fuera? ¿O no sabes en dónde estás? Quizás, mis hermanos, muchos de los que estamos aquí el día de hoy, nos llevaríamos una gran sorpresa. De la misma manera, como lo vimos en la ilustración, al momento de comenzar nuestro sermón, por el simple engaño de la autopercepción que tenemos de nosotros mismos. Probablemente que muy convencidamente aquellos que creen que están dentro no lo están. Y que aquellos que creen que están fuera realmente están dentro. Que el Señor nos ayude. Amén. Mis hermanos, en lo personal, yo seré muy honesto. Pero el mucho conocimiento no evidencia nada. Tristemente, conozco muchas experiencias que el mucho conocimiento no ha servido para nada y ha terminado envaneciendo el corazón de la persona. El educar la mente, el que poseamos un título de teología no cambia los problemas ni los pecados que se dan dentro de nuestro corazón, no los cambia. No digo que estudiar sea malo, no es malo. Pero no ponga su confianza en eso. No pongamos la confianza en eso. Cuídate de ti mismo. Cuídate de tu fe. Examina tu profesión de fe. ¿Cómo ves la fe en Cristo? ¿Cómo ves el llamado del Señor? Cuestiona tu llamado, cuestiónate a ti mismo si realmente estás en la fe. El apóstol Pablo nos está diciendo que de una manera muy personal nosotros debemos examinarnos. ¿Por qué? Porque ante los demás es muy fácil convencer a otros con una conducta piadosa cuando realmente no lo somos. Es fácil vivir autoengañados, creyendo ser algo que realmente no somos, o vivir en una sociedad culturalmente cristiana cuando bíblicamente no lo es. No es una sociedad bíblica en la cual estamos, pero sí es una ciudad culturalmente cristiana. Todos, o la gran mayoría, dice creer en Dios. Los demonios también creen en el Señor y tiemblan. Pero estamos en esa realidad. Por ende, cada uno de manera interna y personal debe examinarse. Ahora, no es que yo debo examinarme y dejar que mi corazón determine lo que yo realmente soy. Quizás eso podría dar un falso veredicto. Jeremías escribe en el capítulo 17 de su libro, versos 9 y 10, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Ahora,
Por esta razón, yo debo entender, mis hermanos, que mi autoanálisis no puede y no debe ser guiado por mi propio corazón, sino que debo realizarlo a la luz de la palabra de Dios. Este dirá si realmente estoy dentro o estoy fuera del Señor. Cuando Pablo nos dice, examinaos, él utiliza una palabra que se encuentra en un tiempo presente imperativo, en el original. Y esto se traduce a algo mandatorio, a un mandato. Por ende, en este caso tenemos un mandato apostólico y implica una acción completamente continua y repetitiva. Yo debo estar constantemente examinando si realmente Cristo está en mí. Constantemente. Me gusta mucho esta traducción de la segunda epístola de los Corintios, capítulo 13, que es la Biblia al día. Dice, examínense bien. Es una traducción más contemporánea y bastante contemporánea. Dice, examínense bien. ¿Son ustedes cristianos de verdad? Pregunta Pablo. ¿Hay evidencia de que lo son? ¿Sienten cada vez más la presencia y el poder de Cristo? Y ahora pregunta Pablo, ¿o simplemente están pasando por cristianos, aunque en realidad no lo son? Espero que sepan que nosotros ya hemos pasado el examen y de veras pertenecemos al Señor, dice Pablo. Es posible, mis hermanos, examinarse uno mismo y creer que está bien cuando realmente no lo está. El corazón es engañoso, es perverso. Ahora, la palabra examinaos viene de una raíz griega peirazo, que alude al hecho de hacer una prueba, de escudriñar con diligencia, de probar, de poner algo y someterlo a prueba. Bueno, el apóstol Pablo nos está mandando de que de manera continua debemos exigirnos, examinarnos. Pruébense ustedes, examínense ustedes, evalúense ustedes, nos está diciendo Pablo. ¿Son ustedes realmente cristianos? ¿Cuáles son las evidencias con las cuales afirman que son ustedes cristianos? Eso es lo que Pablo nos está diciendo a todos sus lectores. ¿Cuáles son las evidencias que afirman que tú realmente perteneces al Señor? Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Amén. Mis hermanos, el hecho que el apóstol Pablo nos ordene y nos mande a examinarnos significa que al final de nuestro autoanálisis yo debiese concluir si realmente Cristo está en mí y yo estoy en Él. Esa es la intención de Pablo. Yo debo concluir si realmente Cristo está en mí o no está. Y eso es lo que Pablo le ordena a sus lectores. No es solo que sea Pablo el que se crea mejor que nosotros. Pablo fue un hombre con padecimientos de la misma forma que nosotros y tentaciones de la misma forma que nosotros. No debemos ver a Pablo como creyéndose el superhombre que es intachable, no. Es el Espíritu de Dios escribiéndonos por medio de Pablo, el cual nos manda a examinarnos a nosotros mismos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Mis hermanos, yo no puedo asumir que soy cristiano por el simple hecho que un día hice una profesión de fe e invité a Cristo a venir a mi corazón. Eso no afirma el hecho que yo sea un cristiano. En lo más mínimo garantiza que yo sea cristiano por el simple hecho que un día un hombre me hizo repetir unas palabras y me invitó o me llamó a que yo invitara a Cristo a mi corazón y desde ahí asistí a la iglesia. No, eso no es así. No es así. Tampoco yo no puedo creer que soy cristiano por el simple hecho que lo sentí en mi corazón, que un día desperté y sentí mucho amor
oh, hoy soy cristiano. No, eso no dice nada. Yo no puedo concluir que soy cristiano por el simple hecho de pensar que el haber nacido en un lugar cristiano me garantiza una posición más privilegiada o de seguridad. No es así tampoco. Tampoco puedo decir que soy cristiano por el simple hecho que asisto regularmente a una iglesia. Tampoco el hecho que yo conozca las escrituras de tapa a tapa afirma que yo soy un cristiano de verdad. Yo podría tener todas esas cualidades y muchas más, pero cuando parta la presencia del Señor me lleve una gran sorpresa. No olvidemos que características similares tenían la secta de los fariseos y saduceos. Y él les escribe, nuestro Señor le escribe en su más amplio sermón, capítulo 5, verso 20, él dice: porque si vuestra justicia, si vuestra rectitud moral no es mayor a la de los escribas y fariseos que diezman, que ayunan, que oran, que recitan la palabra, que se guardan, vosotros no podéis entrar al reino de los cielos. No es que yo debo ser quien examine a mi hermano y estar mirando los pecados de mi hermano si realmente él es o no es. No es eso lo que Pablo dice, sino que cada uno de nosotros debe examinarse a sí mismo. Pablo está invitándonos a cada uno de nosotros a examinarse y a determinar si Cristo está realmente en cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Es un tema sensible, delicado, pero importante. Pablo continúa, verso 5, dice: ¿o no os conocéis a vosotros mismos? ¿Alguno de acá se conoce en realidad? ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Cristo está en vosotros? A menos, dice Pablo, que estéis reprobados. Mis hermanos, Pablo sabía perfectamente que había algunos que estaban reprobados de la vida eterna y de la salvación por su manera de pensar en cuanto a la fe, una fe diluida, una fe que no era genuina, una fe que no era inviolable, una fe que puede ser transada por el temor al rechazo, movida por las masas, cuando a veces somos la minoría. Pablo sabía que había ese tipo de personas. Pablo sabía que habían personas que no vivían conforme a la fe. Pablo sabía que habían personas que estaban reprobadas por su manera de sentir, por su manera de hablar, por su forma de comportarse y su falta de disposición hacia el Señor. Envidias, borracheras, engaños, soberbias en medio de ellos. Daban una clara evidencia que Cristo no estaba en aquellos. Mis hermanos, yo el día de hoy no pretendo decirte en qué estás mal tú o en qué estoy mal yo, ni que te sometas a una batería de pruebas para que nos demuestres que eres realmente cristiano. No es esa mi intención. Y aunque parece muy duro y se puede tildarse el sermón hasta sin amor, pero es mejor examinarse ahora y evitar consecuencias mayores antes que sea demasiado tarde. Pablo escribe a Timoteo, su segunda carta, verso 19: no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. La palabra probaos, mis hermanos, para ir concluyendo,
proviene de una raíz dokimaxo, que implica someter algo a prueba, someterlo a prueba. Y por lo general esta palabra se utilizaba cuando se sometían a prueba y a comprobación y veracidad de la fineza de un metal cuando era pasado por un tratamiento de fuego. Esa connotación tiene la palabra que utiliza Pablo. Y son las Escrituras las que deben determinar si realmente Cristo está en mí y yo en Él. En Pablo existía un sentido de urgencia, mis hermanos, de evaluarnos de manera constante si realmente somos o no somos lo que afirmamos ser. Al final cada uno sabe bien, mis hermanos, porque se les ha enseñado cuáles son sus compromisos y cuáles son las intenciones que tienen con el Señor. Que el Señor les bendiga. Me invito a cerrar sus ojos.